El viaje de Anakin hasta convertirse en Darth Vader cierra un círculo trágico, el del eterno esclavo. Primero fue esclavo literal, después esclavo de sus miedos y al final del lado oscuro. En este video analizo cómo un niño con un corazón noble y un futuro brillante terminó convirtiéndose en el temido Darth Vader. Anakin es un esclavo de 9 que conocemos cuando Qui-Gon, Padme y los demás entran a la tienda donde trabaja buscando piezas para reparar su nave que se averió al escapar del bloqueo que la Federación de Comercio impuso a Naboo. De inmediato, Anakin se siente atraído por Padme y ella queda sorprendida por lo inteligente y amable que es. Él les cuenta que es piloto y que algún día se irá volando del planeta. Vive ahí desde los 3 años. Fue vendido junto a su mamá a Gardul el Hutt, pero los perdieron en una apuesta de carreras. Padme le pregunta si es un esclavo y Anakin, algo molesto, le responde: soy una persona y me llamo Anakin. Watto, el comerciante, se niega a aceptar la moneda de la República, así que se van sin las piezas. Más tarde, en la calle, Jar Jar tiene un problema con Sebulba, un piloto peligroso. Anakin lo defiende y al ver que se acerca una tormenta de arena, los invita a su casa. Ahí conocen a su madre, Shmi, una mujer amable que ha criado sola a Anakin siendo esclava. Anakin les muestra su taller y el androide que está construyendo, C-3PO, pensando para ayudar a su mamá, aunque aún no está terminado. Durante la cena, Shmi cuenta que los esclavos tienen un transmisor que puede hacerlos explotar si intentan huir, y Anakin dice que está tratando de construir un rastreador para encontrar el suyo. Luego Anakin presume que es el único humano que compite en carreras de pods. Qui-Gon le dice que eso requiere reflejos de Jedi. Cuando Anakin descubre que Qui-Gon es un Jedi, le cuenta que soñó que un Jedi vendría a liberar a los esclavos y le pregunta si él ha venido a hacer eso. Qui-Gon le responde que no. Anakin insiste en que debe haber una razón para su visita. Padme baja la mirada. Entonces le explican que necesitan reparar su nave para llegar a Coruscant, pero no tienen dinero. Shmi comenta que los comerciantes suelen apostar en las carreras de pods y Anakin sugiere que Qui-Gon lo inscriba en la próxima y apueste por él. Shmi duda, pero Anakin le recuerda que ella siempre dice que el mayor problema del universo es que nadie se ayuda. Ella termina aceptando. Qui-Gon negocia con Watto. Pondrá su nave como apuesta y usará un pod que Anakin construyó. Si ganan, Watto se queda con las ganancias menos el costo de los repuestos y si pierden, se queda con la nave. Watto acepta. Qui-Gon le dice a Shmi que Anakin tiene habilidades especiales. Puede ver cosas antes de que pasen y por eso tiene tan buenos reflejos. Es una señal de que la fuerza es muy poderosa en él. Cuando Qui-Gon pregunta por el padre, Shmi responde que Anakin no tuvo. Simplemente lo tuvo sin explicación. Shmi le pregunta si puede ayudar a Anakin, pero Qui-Gon duda. Aún así, le toma una muestra de sangre y se la envía a Obi-Wan. El resultado es sorprendente. Anakin tiene más de 20,000 midichlorianos, más que el mismo Yoda. Al día siguiente, Watto apuesta como siempre por Sebulba. Qui-Gon propone otra apuesta. Si gana Sebulba, le da la cápsula. Si gana Anakin, lo liberan a él y a su madre. Watto se niega a liberar a los dos, así que lanza un dado que termina diciendo que solo Anakin será liberado si gana. Llega la carrera. Las gradas están llenas. Anakin se sube a su cápsula y Qui-Gon le aconseja: concéntrate en el presente. Siente, no pienses. Usa tus instintos. La carrera comienza. El motor de Anakin falla y la gente se burla, pero él lo arregla con calma y empieza a remontar. Esquiva trampas, sobrevive ataques y va ganando posiciones. Sebulba intenta sacarlo de la pista, pero Anakin lo engaña. Sus cápsulas se enganchan, pero logra soltarse y deja fuera a Sebulba. Cruza la meta como un héroe. Su madre lo abraza, orgullosa. Le dice que ha dado esperanza a los que no la tienen. Qui-Gon le informa que ya no es esclavo y que lo entrenarán como Jedi. Anakin le pide permiso a su madre para irse. Ella le dice que es su decisión. Él le pregunta si puede ir con él, pero ella le explica que debe quedarse y que es hora de que se independice. Anakin no quiere que las cosas cambien, pero ella le dice que el cambio es inevitable. Le dice que lo ama. A Anakin le cuesta dejar a su madre. Le pregunta si volverán a verse y ella le responde que escucha su corazón. Él dice que espera que sí. Le promete que volverá a liberarla y se va con Qui-Gon sin mirar atrás. En la nave, Anakin conoce a Obi-Wan. Padme le da una tela para el frío y él le regala un colgante que hizo para que lo recuerde. Qui-Gon lleva a Anakin ante el Consejo Jedi. Lo evalúan y Yoda nota que piensa mucho en su madre. Anakin admite que la extraña. Yoda le pregunta si tiene miedo de perderla. Anakin no entiende qué tiene que ver y Yoda le explica que todo. El miedo lleva al enojo, el enojo al odio y el odio al sufrimiento. Y Yoda siente mucho miedo en él. El Consejo decide no entrenarlo porque ya es muy grande. Qui-Gon insiste en que es el elegido, pero Yoda dice que su futuro es incierto. Qui-Gon dice que él mismo lo entrenará, pero le recuerdan que ya tiene un aprendiz, Obi-Wan, y que no puede tener dos. Obi-Wan le pregunta por qué todos ven a Anakin como una amenaza menos él, y Qui-Gon dice que su futuro no está claro, pero eso no lo hace peligroso. Anakin dice que no quiere causar problemas, y Qui-Gon le responde que no lo hará. Aunque no pueda entrenarlo, le pide que se quede cerca y que recuerde esto: tu concentración determina tu realidad. Más tarde, el grupo regresa a Naboo para detener la invasión. Obi-Wan y Qui-Gon enfrentan a
a Darth Maul mientras Padme intenta llegar al Virrey, pero se cruza con varios droides. Anakin, siguiendo las órdenes de Qui-Gon, se esconde en una nave. Al intentar ayudar, la activa y destruye a los droides cercanos, pero sin querer pone en marcha el piloto automático y despega hacia el espacio. Termina dentro de la nave enemiga y, sin saber bien cómo, lanza torpedos que destruyen el reactor principal. La nave explota y los droides en tierra se apagan, poniendo fin a la invasión. Darth Maul elimina a Qui-Gon, pero Obi-Wan lo vence. Antes de morir, Qui-Gon le pide a Obi-Wan que entrene a Anakin. Días después, Naboo celebra la victoria. Yoda nombra a Obi-Wan caballero Jedi, aunque no está de acuerdo con que entrene a Anakin. Obi-Wan insiste, prometió hacerlo y cumplirá con o sin permiso. Yoda termina aceptando. En el funeral de Qui-Gon, Anakin pregunta qué pasará con él y Obi-Wan le dice que él lo entrenará como Jedi. Anakin es probablemente el personaje más trágico y complejo de toda la saga de Star Wars. Lo conocimos como un niño noble, valiente, con un gran corazón y lleno de esperanza, y lo veremos transformarse en el temido Darth Vader. ¿Cómo ocurre esa caída? En este análisis voy a explorar su historia a fondo, no solo desde sus acciones, sino desde lo que sentía, porque detrás de su transformación no habrá maldad pura, sino mucho dolor sin resolver. Vamos a ver cómo el miedo a la pérdida, una autoestima dañada desde la infancia y una necesidad constante de sentirse valorado lo van a empujar poco a poco hacia el lado oscuro. Pero para entender todo esto hay que comenzar desde el principio. Su infancia. Desde que nació, la vida de Anakin estuvo marcada por la pérdida. No tuvo padre y fue criado solo por su madre, Shmi, con quien formó un vínculo muy profundo. Pero al ser esclavos, vivían con el miedo constante de ser separados. Era común que los hijos fueran vendidos lejos de sus madres, y Anakin probablemente creció con ese temor todos los días. Imagina lo que es para un niño vivir así. Lo más natural era que se aferrara con todas sus fuerzas a su mamá, y lo hizo. Pero cuando Qui-Gon lo encontró y le ofreció entrenarlo como Jedi, Anakin tuvo que tomar la dolorosa decisión de dejar a su madre. Lo hizo, pero con mucho dolor, como pudimos ver en la entrevista con el Consejo Jedi. Y la verdad es que nunca dejará de extrañarla ni de sentir ese fuerte apego por ella. Y como si fuera poco tiempo después perdió a Qui-Gon, su primer mentor y una figura casi paterna. En muy poco tiempo, si te fijas, Anakin dejó atrás a su madre y vio morir a la primera persona que realmente creyó en él. Es fácil imaginar cómo ese dolor se le quedó grabado y cómo su miedo a perder a las personas que ama se vuelve aún más fuerte, y con él su necesidad de protegerlas a toda costa. Hasta este punto ya podemos darnos cuenta de que Anakin en realidad nunca encajó del todo con lo que se esperaba de un Jedi, y el Consejo Jedi lo intuyó desde el principio. Vimos cómo dudaron en entrenarlo justamente porque ya había formado apegos. Los Jedi predican el desapego y el control de las emociones, pero mientras que otros aprendices son entrenados desde bebés y no tienen lazos familiares, Anakin llegó con el recuerdo muy presente de su madre y un vacío afectivo que necesita llenar. Para alguien como Anakin, intensamente emocional y propenso a formar lazos profundos, la verdad es que la filosofía Jedi resulta muy difícil. Esa tensión entre su forma de sentir y lo que la orden le exige será una constante en su camino y terminará siendo parte del terreno sobre el que se construirá su caída. Porque aquello que los Jedi le piden, soltar sus miedos y sus vínculos afectivos, es precisamente lo que Anakin no se puede permitir. A medida que la historia avance, seguiré analizando cómo este miedo a perder, tan central en la psicología de Anakin, no hace más que reforzarse. Un miedo que también intensificará sus apegos y será clave para entender su caída. Ahora empezamos a relatar la segunda película, El ataque de los clones. 10 años después de los sucesos de la primera película, Padme ha dejado de ser reina y ahora es senadora, oponiéndose a la creación de un ejército para enfrentar a los separatistas. Tras sufrir un atentado, Obi-Wan y Anakin son asignados para protegerla. Anakin, nervioso por verla después de 10 años, la saluda con halagos. Padme lo recibe con cariño, sorprendida por cuánto ha cambiado, aunque le dice Annie, recordándole que para ella sigue siendo el niño que conoció en Tatooine. Padme quiere saber quién intenta eliminarla. Obi-Wan le recuerda que su misión es protegerla, no investigar, pero Anakin le promete que descubrirán al culpable. Obi-Wan insiste en seguir las órdenes del consejo, pero Anakin cree que investigar también es parte de protegerla. Molesto, dice que eso es trabajo de un guardia, no de un Jedi. Cree que sus órdenes también implican investigar, pero Obi-Wan insiste en obedecer al consejo. Jar Jar está feliz de ver a Anakin, pero él le dice, decepcionado, que Padme casi no lo reconoció. Le confiesa que piensa en ella todos los días y siente que ella lo olvidó. Jar Jar le asegura que Padme está feliz de verlo. Obi-Wan le aconseja no enfocarse en lo negativo y que sea más consciente de sus pensamientos. Padme, en efecto, se alegró de su llegada. Durante la noche de guardia, Anakin le confiesa a Obi-Wan que sueña constantemente con su madre y que no logra dormir bien. También admite que preferiría soñar con Padme. Obi-Wan le aconseja no dejarse llevar por sus
pensamientos. Le recuerda su compromiso con el código Jedi y que como política, Padme no siempre es alguien en quien confiar. Esa noche, un droide libera criaturas venenosas en la habitación de Padme. Anakin la protege con su sable y Obi-Wan rompe la ventana para perseguir al droide. Anakin toma una nave y lo sigue. Sam, la autora del atentado, dispara al droide y Obi-Wan cae, pero Anakin lo rescata a tiempo. Parece que Sam logra escapar, pero Anakin hace una maniobra arriesgada. Salta de su nave y aterriza sobre la de ella. Tras un breve enfrentamiento, la hace estrellarse cerca del club Outlander. Anakin señala el club con prisa, pero Obi-Wan le pide paciencia y que use la fuerza. Sam se escondió, no huyó. Mientras conversan, Obi-Wan bromea diciendo que a veces siente que Anakin podría eliminarlo, lo que incomoda a Anakin, quien le responde que lo ve como un padre. Obi-Wan le pregunta entonces por qué no lo escucha y Anakin dice que lo intenta. Entran al club y capturan a Sam, pero antes de que pueda revelar quién la contrató, Jango Fett le dispara un dardo venenoso y la elimina. El consejo encarga a Obi-Wan rastrear a Jango Fett, mientras Anakin debe escoltar a Padme a Naboo y protegerla. Aunque teme que ella se niegue, acepta con gusto. Mace Windu le asegura a Anakin que por su cercanía con el canciller supremo, Palpatine, hable con él para convencer a Padme de salir de la capital. Anakin así lo hace y Palpatine promete ayudar. Le dice que su paciencia ha dado frutos, pero Anakin responde que fue más útil su consejo. Palpatine le dice que no necesita consejos. Si sigue sus corazonadas, será invencible. Cree que Anakin es el Jedi más talentoso y pronto será más poderoso que Yoda. Mientras tanto, Obi-Wan habla con Yoda sobre sus dudas respecto a que Anakin lleva a cabo esta misión. Dice que su gran talento lo ha hecho arrogante. La arrogancia de Anakin es otro de los rasgos centrales de su personalidad y en realidad parece tener su origen en una profunda inseguridad. Te explico. Durante los primeros 9 años de su vida vimos que Anakin fue un esclavo. Lo trataban como una propiedad, como si valiera menos que los demás. Y eso naturalmente dejó marcas profundas en su autoestima. Cuando alguien crece así, es normal que su imagen de sí mismo se vea afectada. Muchas veces lo que pensamos de nosotros mismos se forma a partir de cómo nos tratan los demás. Imagina un niño que va a la escuela y todos lo rechazan. Lo más probable es que termine creyendo que no vale nada. No sorprende que cuando la joven Padme le preguntó si era un esclavo, Anakin respondiera molesto: soy una persona y me llamo Anakin. Esa necesidad de reafirmarse como persona y como individuo reflejó su constante necesidad de demostrar su valor a los demás. Haber sido tratado como inferior probablemente lo dejó con una necesidad constante de validación. Aunque no siempre lo muestra, Anakin es inseguro. Desde que fue liberado, sintió la necesidad de probarse a sí mismo y a los demás que valía tanto como cualquiera, o incluso más. Por eso, no soñaba con ser un Jedi más, sino el mejor de todos. Busca la aprobación que nunca tuvo mientras fue esclavo. Eso lo hace muy sensible a cómo lo perciben los demás. Cualquier crítica, desconfianza o comentario que lo haga sentir menos, lo vive como un rechazo personal. Por eso, ya como aprendiz, se queja constantemente de que Obi-Wan es demasiado duro con él y también le duele cada vez que el Consejo Jedi desconfía de él. Sabe que muchos maestros lo miran con sospecha y en su cabeza eso es una señal de que no es suficiente. Y de todas esas inseguridades y sentimientos de inferioridad que arrastraba desde niño, nació también su arrogancia. Como suele pasar, los excesos esconden carencias. Más adelante veremos más señales de esto y también será clave para entender su caída. Padme recibe una orden directa de Palpatine para volver a Naboo. No puede rechazarla, así que acepta. Le confiesa a Anakin que no le gusta huir, pues luchó un año contra la creación del ejército. Anakin le responde que a veces hay que dejar el orgullo y hacer lo que se espera de uno. Padme le dice a Anakin que ha madurado. Él responde que Obi-Wan no piensa lo mismo, aunque aclara que lo respeta mucho y está agradecido de ser su aprendiz. Cree que en algunas cosas incluso es mejor que su maestro. Dice estar listo para las pruebas, pero siente que Obi-Wan lo frena, lo critica constantemente y no lo entiende. Padme le responde que los maestros corrigen aunque moleste, porque así uno crece, y le aconseja no forzar su madurez. Anakin insiste, ya maduró, como ella misma lo dijo. Luego ambos se preparan para partir. Antes de irse, Obi-Wan le pide a Anakin que no tome decisiones sin consultarlo. Anakin acepta. Mientras viajan a Naboo, Padme comenta que debe ser difícil ser Jedi y no poder ir a donde quieras ni estar con quienes amas. Anakin dice que no está prohibido amar, sino el apego y la posesión. Para él, la compasión, su forma de entender el amor, es parte de la vida Jedi. Ya en Naboo se refugian en la región de los lagos. Ella recuerda que iba ahí de niña y cuánto le gustaba el agua. Anakin dice que no le gusta la arena porque es áspera e incómoda, pero que allí todo es suave y acaricia a Padme. Se miran, él la besa, pero ella se aparta poco después. Con el paso de los días, Anakin y Padme se van acercando más. Hablan de política. Anakin sugiere que alguien sabio debería obligar a los políticos a actuar por el bien del pueblo. Padme le dice que eso sería una dictadura. Anakin se ríe, como si fuera una broma, y luego juegan juntos en el campo. Anakin le confiesa su amor a Padme. Le dice que no
no soporta la idea de no estar con ella. Ella le responde que no pueden estar juntos. Él es aprendiz Jedi y ella es senadora. Si siguen por ese camino, acabarán dañándose, aunque se quieran. Anakin dice que quisiera dejar de sentir lo que siente, pero no puede. Propone verse en secreto, pero Padme no quiere vivir en una mentira. Anakin lo entiende y acepta que eso los destruiría. Esa noche, Anakin tiene otra pesadilla sobre su madre. Cree que está sufriendo y en peligro. Le dice a Padme que dejará su misión para ir a buscarla. Ella insiste en acompañarlo y él acepta. Padme y Anakin llegan a Tatooine. Watto, el antiguo amo de Anakin, les cuenta que vendió a Shmi a un hombre llamado Lars, quien la liberó y se casó con ella. En la granja de Lars, Anakin se reencuentra con el droide C-3PO, conoce a su hermanastro Owen y a Lars, quien le dice que Shmi fue capturada por guerreros Tusken hace un mes. Anakin se niega a aceptar que su madre ha muerto. Deja a Padme en la granja y parte solo a buscarla. Llega al campamento Tusken y en una carpa encuentra a Shmi golpeada y atada. Ella apenas puede hablar, pero se alegra de verlo. Poco después, muere en sus brazos. Lleno de rabia, Anakin pierde el control y elimina a todos los Tusken del campamento sin dejar a nadie con vida. Anakin, devastado, regresa a la granja de los Lars con el cuerpo sin vida de su madre. Lleno de culpa, dice que es bueno reparando cosas, pero esta vez no pudo salvarla. Se pregunta por qué murió. Padme le dice que hay cosas que nadie puede arreglar, que no es todopoderoso. Pero Anakin insiste en que pronto lo será, que será el Jedi más fuerte de todos y que algún día evitará que la gente muera. Culpa a Obi-Wan por frenarlo. Cuando Padme le pregunta qué le pasa, Anakin le confiesa que eliminó a todos los Tusken, incluidos mujeres y niños. Dice que los odia. Padme, aunque preocupada, entiende su enojo y trata de consolarlo. Luego se realiza el funeral de Shmi. Anakin se despide diciendo que no tuvo la fuerza para salvarla, pero promete que no volverá a fallar. El intenso miedo de Anakin a perder a las personas que ama y su obsesión por protegerlas a toda costa se ha reflejado claramente en la intensidad de su relación con Padme, en cómo arriesga misiones enteras o desobedece órdenes solo por salvar a alguien, como Obi-Wan, a quien ya ha rescatado en varias ocasiones, o su madre, que finalmente murió cuando él intentó salvarla. Esa pérdida lo rompió por completo y marcó un antes y un después en su vida. En ese momento, Anakin hizo una promesa que definirá todo su camino: no volver a perder a nadie más. Y esa promesa se convierte en el eje de toda su historia. Y ahí también entendemos de dónde viene parte de su deseo de poder. No se trata solo de ambición, sino del dolor de no haber podido salvar a su madre. Él mismo se culpó por eso. Después le prometió a Padme que se volvería tan poderoso que iba a poder evitar que las personas que ama murieran. Anakin no acepta la pérdida. Al contrario, su miedo se intensifica y busca poder para evitarla. Su trauma lo lleva a querer controlar todo, incluso aquello que está fuera de su control. Para Anakin, lo único que realmente importa son las personas que ama. Todo lo demás, la política, la justicia, incluso el código Jedi, pasa a un segundo plano. Pero la vida no dejaría de ponerlo a prueba, y Anakin seguiría enfrentando pérdidas y situaciones que solo harían crecer su miedo y sensación de impotencia. Por ejemplo, durante las guerras clon, que no se muestra en las películas, sino en la serie animada que ocurre después del ataque de los clones, Anakin vivirá otra pérdida importante que además aumentará su resentimiento hacia la Orden Jedi. En ese episodio, Yoda decide asignarle a un aprendiz, Ahsoka. La idea era que Anakin aprendiera a soltar, que entendiera que no podía aferrarse para siempre a las personas que amaba. Con el tiempo, desarrolla con Ahsoka un vínculo muy fuerte, casi como el de un hermano mayor. Pero más adelante, Ahsoka es acusada injustamente de un crimen y el Consejo Jedi no confía en ella y la expulsa. Aunque después descubren la verdad y le ofrecen regresar, Ahsoka decide irse. Siente que ya no puede confiar en la Orden Jedi. Anakin le ruega que se quede, pero ella insiste en seguir su propio camino. Y su partida dejó devastado a Anakin. Una vez más perdió a alguien cercano y otra vez no pudo hacer nada para evitarlo. Su miedo volvió a activarse y también creció su desilusión hacia los Jedi. Pero volviendo a donde nos quedamos en el ataque de los clones, R2-D2 trae un mensaje urgente desde Geonosis, a donde llegó tras seguir a Jango Fett. Informa sobre Dooku, los líderes separatistas, y que la Federación de Comercio estuvo detrás del atentado contra Padme. Pero la transmisión se interrumpe cuando es capturado. Anakin y Padme envían el mensaje al Consejo Jedi, que ordena a Anakin quedarse y protegerla, mientras Windu y otros Jedi parten en ayuda de Obi-Wan. Padme cree que no llegarán a tiempo y decide actuar. Le dice a Anakin que si debe protegerla, debe ir con ella porque irá con o sin él. Anakin acepta y viajan juntos, pero al llegar también son capturados. Dooku los condena a muerte junto a Obi-Wan. Antes de la ejecución, Padme le dice a Anakin que no teme morir, porque desde que Anakin volvió a su vida, muere un poco cada día. Le confiesa que lo ama y
se besan. Luego los tres son llevados a la arena para ser ejecutados. Atados a columnas deben luchar contra enormes criaturas, pero justo a tiempo Yoda llega con el nuevo ejército clon de la República y los rescata. Obi-Wan y Anakin persiguen a Dooku. Durante la persecución, Padme cae de la nave. Anakin insiste en volver por ella, pero Obi-Wan le advierte que podría ser expulsado de la Orden Jedi. Entonces le pregunta, ¿qué crees que haría Padme en tu lugar? Anakin comprende lo que debe hacer y continúa la misión. Llegan a un hangar secreto donde Anakin, ignorando las advertencias de Obi-Wan, se lanza solo contra Dooku y es derribado de inmediato. Obi-Wan intenta enfrentarlo, pero es herido gravemente. Cuando Dooku está a punto de eliminarlo, Anakin se recupera y bloquea el golpe, salvando a su maestro. Obi-Wan le lanza su sable y Anakin pelea con dos, pero Dooku lo desarma y le corta el brazo derecho. Entonces llega Yoda y libra un intenso duelo con Dooku, quien finalmente escapa. Más tarde, ya en Naboo, Anakin, con su nuevo brazo mecánico, se casa en secreto con Padme. Como mencioné antes, la arrogancia de Anakin también nace de las inseguridades que arrastra desde niño. Es muy exigente consigo mismo, siente que debe ser el elegido perfecto, pero cuando no logra estar a la altura de ese ideal, se protege detrás de una actitud desafiante, frases altaneras y gestos de superioridad que en el fondo solo reflejan su inseguridad. Por fuera parece seguro y confiado, pero por dentro duda constantemente de sí mismo. Aunque su talento es real, cada vez que no lo reconocen o lo subestiman, se frustra, se enoja y reacciona de forma impulsiva. Esta duda constante lo vuelve inestable. Un ejemplo claro fue el duelo que acabamos de ver con Dooku. Anakin ignoró el plan que tenía con Obi-Wan y se lanzó solo contra el separatista, cegado por su necesidad de demostrar que era capaz. ¿Y cuál fue el resultado? Terminó humillado, derrotado y perdiendo un brazo. Y esta misma dinámica se repetirá en un duelo muy importante, con una persona igualmente importante, al final de la siguiente película. Ahora iniciamos con la tercera película, La venganza de los Sith. 3 años después del inicio de la Guerra de los Clones, el general Grievous captura al canciller Palpatine. Obi-Wan y Anakin lideran una misión para rescatarlo. Durante el vuelo, Obi-Wan se mete en problemas y Anakin pone en riesgo la misión para salvarlo. Ya en la nave enemiga encuentran a Palpatine atado, pero aparece el conde Dooku con guardias. Los Jedi lo enfrentan, pero Dooku deja a Obi-Wan inconsciente. Anakin sigue la pelea. Dooku lo provoca diciendo que siente su miedo y enojo, pero que no los usa. Finalmente, Anakin le corta las manos. Palpatine le ordena eliminarlo. Anakin duda, pero obedece y lo decapita. Palpatine lo felicita, diciendo que Dooku era muy peligroso. Anakin se siente culpable, estaba desarmado y eso no es lo que haría un Jedi. Palpatine lo calma, diciendo que es normal, que Dooku le cortó el brazo y él solo quería vengarse, como hizo con los moradores de las arenas. Anakin libera al canciller, quien le dice que no hay tiempo para rescatar a Obi-Wan, pero Anakin se niega a dejarlo y se lo lleva cargando. Al intentar escapar, caen en una trampa y los llevan ante el general Grievous. Al ver a Anakin, Grievous comenta que esperaba a alguien mayor y Anakin le responde molesto que él es más bajo de lo que pensaba. Obi-Wan le pide a Anakin que no lo provoque. Aquí notamos otro ejemplo de cómo Anakin reacciona cuando tocan sus inseguridades. Esta vez, ante el comentario de Grievous, cuando le dijo que se lo imaginaba más joven, Anakin respondió a la defensiva y actuó de forma impulsiva. Con una señal de Anakin, R2-D2 lanza un rayo que los libera y los Jedi pelean para escapar. Grievous huye en una cápsula y Anakin aterriza de emergencia lo que queda de la nave, logrando llegar sanos a la capital. Obi-Wan no quiere bajar con los políticos, pero Anakin dice que la misión fue idea suya. Obi-Wan le recuerda que Anakin lo rescató, venció a Dooku y salvó al canciller. Anakin responde que todo fue gracias a su entrenamiento. Obi-Wan le dice que hoy él fue el héroe y que se gane su momento de gloria. Anakin acepta y en tono de broma dice que le debe una, y no por salvarlo por 10ª vez. Obi-Wan lo corrige, solo van 9, porque lo que pasó en Cato Neimoidia no cuenta. Anakin acompaña a Palpatine al Senado y al ver a Padme se aparta del grupo y la besa. Le dice cuánto la extrañó y que se alegra de que hayan capturado al canciller, porque gracias a eso llamaron de vuelta a los Jedi. Aquí queda más que claro que para Anakin las personas que ama son más importantes que los principios. Cuando capturaron a Palpatine, acabamos de escuchar que en lugar de preocuparse por el conflicto político, Anakin se alegró porque eso significaba que iba a reunirse con Padme. Las personas que ama son su mundo y cualquier cosa que amenace con quitárselas, él la percibe como el verdadero enemigo. No importa si son aliados o enemigos, Jedi o Sith, si representan una amenaza para quienes ama, se convierten en su objetivo. Y ese miedo, poco a poco, es lo que lo irá empujando hacia la oscuridad. Anakin ya está cansado de ocultar su amor, pero Padme lo detiene. Entonces le confiesa que está embarazada. Anakin se emociona. Ella le pregunta qué harán y él le dice que por ahora no se preocuparán. Es el momento más feliz de su vida. Esa noche Anakin tiene una pesadilla. Ve a Padme morir en el parto. Le promete que no dejará que eso pase. Después Anakin busca a Yoda para hablar sobre sus visiones. Yoda le advierte que el miedo a la pérdida conduce al lado oscuro. Anakin insiste en que no permitirá que esas visiones se hagan realidad, pero Yoda le
recuerda que la muerte es parte natural de la vida y que el apego conduce a los celos. Le aconseja entrenarse para aprender a dejar ir aquello que más teme perder. Más tarde, Obi-Wan le dice a Anakin que el Senado va a darle más poder al canciller. Anakin no lo ve mal, cree que así habrá menos discusión y más acción para terminar la guerra. Obi-Wan le pide que tenga cuidado con Palpatine, ya que lo llamó sin avisar al consejo. Anakin va a verlo y Palpatine le dice que quiere nombrarlo su representante en el Consejo Jedi. Anakin le explica que solo el consejo decide eso y que probablemente no lo acepten. Pero Palpatine insiste en que lo necesitan más de lo que cree. El consejo acepta a Anakin, pero no le dan el rango de maestro. Anakin se enoja, le parece injusto, se queja con Obi-Wan, quien le dice que estar en el consejo a su edad ya es un gran honor. Le explica que lo aceptaron solo porque Palpatine confía en él y quieren que Anakin les informe sobre sus movimientos. Anakin defiende al canciller, dice que ha sido un amigo y lo ha cuidado desde que llegó. Obi-Wan le dice que justamente por eso debe ayudarles. Anakin, molesto, le dice que lo están haciendo ir contra el Código Jedi, la República y contra un mentor y amigo. ¿Por qué le piden eso? Obi-Wan solo responde que es lo que el consejo ha decidido. Anakin también se queja con Padme, siente que los Jedi rompen sus propias reglas. Padme le pregunta si no cree que tal vez están del lado equivocado y si la República ya no es lo que era. Anakin dice que no y que suena como separatista. Padme nota que algo le pasa, lo abraza y le pide que no se cierre, que la deje ayudarlo. Habiendo entendido ya las inseguridades y el sentimiento de inferioridad que arrastraba desde niño Anakin, también podemos comprender por qué se volvió tan cercano a Palpatine. Palpatine lo entendió desde el principio, vio en él a alguien con un gran poder, pero también con heridas profundas y supo usar eso a su favor. Mientras los Jedi, por miedo a sus apegos y a su temperamento, eran fríos, críticos y distantes con Anakin, Palpatine hizo todo lo contrario, lo rodeó de atención y elogios. Desde que era niño, el canciller lo hizo sentir especial y con el tiempo se volvió alguien muy cercano para él. A diferencia de los Jedi, Palpatine siempre lo escuchaba, lo animaba y le repetía una y otra vez lo valioso y único que era, justo lo que Anakin ansiaba escuchar. Además, Palpatine supo aprovechar el resentimiento que Anakin ya venía acumulando hacia el Consejo Jedi. Ese malestar no empezó en la venganza de los Sith, ya se había venido gestando desde antes. Ya hablamos de lo que pasó con Ahsoka, pero también hubo otro momento clave durante las guerras clon. En una misión secreta, los Jedi fingieron la muerte de Obi-Wan para que pudiera infiltrarse entre los separatistas, pero decidieron no contarle nada a Anakin. Incluso organizaron un funeral en honor a Obi-Wan. Ahsoka notó cómo Anakin se volvía cada vez más callado y sombrío. Imaginemos lo que debió sentir Anakin al creer que su maestro había muerto, solo para descubrir después que le habían mentido y que lo habían dejado fuera de la misión. Fue una traición doble. Le tocaron su miedo más profundo, la pérdida de alguien querido, y lo hicieron sentir poco importante. Le dieron justo donde más le dolía. Otro momento que lo alejó aún más de la orden fue cuando le negaron el título de maestro Jedi. Habiendo crecido como esclavo, la palabra maestro, que en inglés es master, tenía una carga emocional enorme. En Tatooine, un master era el amo que tenía poder total sobre su vida y la de su madre. Y dentro de la orden Jedi, irónicamente, master o maestro era el título más alto, el que simbolizaba que ya nadie estaría por encima de él, que por fin sería visto como un igual. Que el consejo le negara ese título fue para él como volver a ser ese pequeño esclavo, una regresión simbólica. Lo hizo sentir que sin importar cuánto se esforzara o lo que lograra, nunca sería suficiente para los Jedi. Y para colmo, justo después de eso, le pidieron que espiara a Palpatine, el único que realmente lo hacía sentir valorado. Para Anakin eso fue demasiado. Los Jedi no solo le negaban el reconocimiento que tanto buscaba, sino que también le pedían que traicionara a alguien a quien apreciaba. Y para alguien como Anakin, que antepone a las personas que ama por encima de todo, eso es un golpe muy fuerte. Y todo esto va preparando el camino para su paso definitivo al lado oscuro. Anakin visita al canciller, quien le dice que encontraron a Grievous. Anakin se emociona, pueden terminar la guerra. Palpatine sugiere que él debería liderar la misión y que el consejo se equivoca si no lo elige. Le dice que no puede confiar en los Jedi. Según él, los Jedi quieren controlar la República. Anakin admite que su confianza en ellos ha disminuido. Palpatine le pregunta si es porque le pidieron que lo espiara. Anakin guarda silencio. Entonces Palpatine le recuerda que todos los que tienen poder temen perderlo, incluso los
los Jedi. Anakin dice que los Jedi usan su poder para hacer el bien, pero Palpatine le responde que el bien depende del punto de vista y que en realidad Jedi y Sith se parecen más de lo que cree, sobre todo en su deseo de tener más poder. Anakin argumenta que los Sith se enfocan en sí mismos mientras que los Jedi piensan en los demás. Palpatine le cuenta la historia de un Sith tan poderoso que podía usar la fuerza para crear vida y evitar la muerte de sus seres queridos, pero su aprendiz lo traicionó y lo eliminó. Anakin pregunta si ese poder es real. Palpatine le dice que un Jedi no se lo enseñaría. En el consejo, Anakin comunica que el canciller quiere que él enfrente a Grievous, pero eligen a Obi-Wan porque se necesita un maestro Jedi. Luego, Anakin le agradece a Obi-Wan su guía, admite que ha sido arrogante y se disculpa. Obi-Wan le dice que está orgulloso de él y que pronto será maestro, pero le pide paciencia. Después, Anakin tiene otra pesadilla con la muerte de Padme, donde ve a Obi-Wan en el parto. Le pregunta a Padme si él la ha visitado. Ella dice que fue por la mañana, preocupado por Anakin. Él confiesa que se siente perdido, que el consejo no confía en él y que quiere más poder, aunque sabe que no debería. Le asegura que ha encontrado la forma de salvarla. Ella le responde que no morirá, pero él insiste en que lo logrará. Después, Anakin visita a Palpatine y le informa que Obi-Wan ya atacó a Grievous. Palpatine le dice que el consejo no valora su talento y que lo excluyen porque temen su poder. Le sugiere que los Jedi le han mentido y le ofrece enseñarle los secretos de la fuerza, incluso del lado oscuro. Anakin se sorprende, pero Palpatine insiste en que solo con una visión completa podrá convertirse en un verdadero líder. Le asegura que solo a través de él alcanzará un poder mayor que el de cualquier Jedi y le promete que si aprende sobre el lado oscuro podrá salvar a Padme de morir. Anakin entonces descubre que Palpatine es en realidad Lord Sidious y enciende su sable. Palpatine intenta convencerlo de dejar de ser un simple peón del Consejo Jedi. Sabe que Anakin busca algo más grande que una vida como Jedi común. Anakin admite que quiere eliminarlo y Palpatine le dice que lo sabe, que su enojo lo hace más fuerte. Anakin responde que lo llevará ante el Consejo, pero Palpatine insiste en que solo el lado oscuro puede salvar a Padme. Anakin le cuenta a Mace Windu que Palpatine es un Sith. Quiere ir con él a arrestarlo, pero Windu percibe confusión en él y le ordena quedarse. Sin embargo, Anakin, tras pensarlo, toma una nave. Windu enfrenta a Palpatine, quien saca su sable rojo para defenderse. Mace lo derriba y en ese momento llega Anakin. Palpatine le ruega que lo salve, diciéndole que solo él puede ayudarlo a salvar a Padme. Mace quiere eliminarlo, pero Anakin dice que debe ser juzgado. Mace insiste en que es muy peligroso. Anakin, desesperado, le corta el brazo y Palpatine aprovecha para lanzarlo por la ventana con sus rayos. Palpatine le dice a Anakin que se convierta en su aprendiz para aprender a usar el lado oscuro. Anakin acepta, diciendo que solo quiere salvar a Padme. Palpatine le promete que juntos podrán engañar a la muerte. Entonces Anakin se somete a sus enseñanzas y recibe el nombre de Darth Vader. Desde que empezó a tener visiones de la muerte de Padme durante el parto, el mayor miedo de Anakin volvió con fuerza. Empezó a sentir que otra vez estaba por perder a alguien que amaba y que una vez más no podía evitarlo. Desesperado, buscó consejo en Yoda, intentando seguir el camino Jedi, pero la respuesta que recibió fue que debía aprender a dejar ir. Aunque el consejo era sabio, no era lo que Anakin quería escuchar. Para él, aceptar la muerte de Padme no era una opción. Su miedo era más fuerte. Y justo ahí Palpatine jugó su carta final. Le ofreció lo que los Jedi no podían, el poder para salvar a Padme, el poder para vencer a la muerte. El lado oscuro fue la tentación perfecta porque parecía darle todo lo que más deseaba a Anakin. Sentirse valorado, Palpatine lo trataba como esencial, le hablaba de su destino y le daba un lugar importante, y tener el poder necesario para evitar otra pérdida. El miedo a perder y su necesidad de sentirse suficiente se mezclaron por completo. Y así Anakin eligió a Palpatine y traicionó a los Jedi. No por maldad pura, sino por miedo. Por miedo a perder otra vez a la persona que más amaba. Porque quería proteger y ser suficiente, pero eligió el camino equivocado para lograrlo. Y como dije antes, cualquier cosa que amenace a las personas que ama, Anakin la ve como un enemigo. Ahora que cree que los Jedi lo perseguirán, para él representan una amenaza directa para la salvación de Padme. Y así, en la mente de Anakin, que tiende a ver todo en términos absolutos, los Jedi se convierten en el enemigo. Palpatine le advierte que los Jedi no lo perdonarán y que todos, incluso Obi-Wan, deben morir, empezando por los jóvenes del templo Jedi. Le exige que no tenga piedad, porque solo así el lado oscuro le dará el poder necesario para salvar a Padme. También le ordena que una vez cumplida esa misión, viaje a Mustafar para eliminar a los líderes separatistas. Después de eliminar a los jóvenes en el templo Jedi, Anakin vuelve con Padme. Le dice que los Jedi intentaron un golpe contra la República. Ella no puede creerlo. Él insiste en que lo vio con sus propios ojos. Windu trató de eliminar al canciller. Padme le pregunta qué hará. Anakin dice que no traicionará a la República, que le debe lealtad al canciller, al Senado y a ella. Padme está asustada, pero Anakin le pide que tenga fe. Le cuenta que el canciller
canciller le dio una misión especial en Mustafar para acabar con los líderes separatistas y ponerle fin a la guerra. Le promete que todo cambiará cuando regrese. Luego viaja a Mustafar y los elimina a todos. Yoda y Obi-Wan descubren las atrocidades que cometió Anakin y que ha jurado lealtad al lado oscuro. Entonces Yoda le encarga a Obi-Wan la misión de enfrentarlo. Obi-Wan va a ver a Padme y le dice que Anakin se ha pasado al lado oscuro, pero ella no lo puede creer. Obi-Wan insiste en que necesita encontrarlo, pero ella sabe que irá a eliminarlo y se niega a decirle dónde está. Entonces ella decide ir a buscar a Anakin sin saber que Obi-Wan se ha escondido en su nave. La nave aterriza en Mustafar. Padme se encuentra con Anakin y le dice que Obi-Wan aseguró que se pasó al lado oscuro y eliminó a niños. Anakin responde que Obi-Wan solo quiere ponerla en su contra. Padme insiste en que Obi-Wan solo se preocupa por ellos y que ella solo quiere su amor. Anakin le dice que el amor no lo salvará, pero sus poderes sí. Ella le ruega que no siga por ese camino, que aún es una buena persona. Anakin le responde que no quiere perderla como perdió a su madre y que se ha vuelto más poderoso que cualquier Jedi, todo por protegerla. Padme le pide escapar juntos y criar a su hijo, pero Anakin dice que ya no necesitan huir. Ha traído paz a la República, pronto derrocará al canciller y gobernarán la galaxia juntos. Harán que todo sea como ellos quieren. Padme se aleja, no puede creer lo que oye. Dice que Obi-Wan tenía razón. Anakin cambió y le está rompiendo el corazón. Está tomando un camino que ella no puede seguir. Anakin le pregunta si es por Obi-Wan. Ella responde que es por lo que él ha hecho. Cuando Anakin ve a Obi-Wan bajando de la nave, acusa a Padme de traicionarlo y comienza a ahorcarla con la fuerza. Obi-Wan le grita que la suelte y Anakin lo hace. Entonces culpa a Obi-Wan de que Padme lo odie. Pero Obi-Wan le dice que fue él mismo quien lo causó, que su ira y sed de poder le hicieron perderla. Palpatine lo envenenó hasta convertirlo en lo que juró destruir. Anakin dice que ahora ve las mentiras de los Jedi, que no teme al lado oscuro y que ha traído paz y justicia a su nuevo imperio. Obi-Wan le responde que su lealtad es con la República y la democracia. Anakin le advierte que si no está con él, es su enemigo. Obi-Wan le contesta que solo un Sith piensa en absolutos. Ambos encienden sus sables y comienza el combate, que los lleva a luchar sobre una plataforma suspendida sobre la lava. Obi-Wan le dice a Anakin que le falló y Anakin responde que siempre supo que los Jedi querían tomar el poder. Obi-Wan le advierte que Palpatine es malvado, pero Anakin dice que desde su punto de vista, los Jedi lo son. Obi-Wan salta a un terreno más alto y le advierte a Anakin que tiene la ventaja. Anakin responde que lo subestima y salta hacia él, pero Obi-Wan le corta las piernas y un brazo, dejándolo tendido junto a la lava. Obi-Wan le grita que él era el elegido, que debía acabar con los Sith, no unirse a ellos. Obi-Wan le dice que era como un hermano, que lo quería. Anakin se prende fuego y Obi-Wan, destrozado, se va. Vuelve a la nave con Padme y parten. Padme está por dar a luz. Aunque físicamente está bien, está perdiendo la voluntad de vivir. Deciden operarla para salvar a los bebés. Da a luz a 2 gemelos y los llama Luke y Leia. Antes de morir, le dice a Obi-Wan que aún hay bondad en Anakin. Por otro lado, el emperador Palpatine encuentra a Anakin con vida y le pone un traje para mantenerlo. Cuando Lord Vader pregunta por Padme, Palpatine le dice que en su furia la eliminó. Cuando Anakin decidió abrazar el lado oscuro, creyó que estaba haciendo un sacrificio necesario para salvar a Padme. Pero en ese intento desesperado por evitar perderla, terminó perdiéndola y destruyendo todos los vínculos por los que había hecho todo y que tanto temía perder. Irónicamente, lo que más temía que pasara fue justo lo que provocó con sus decisiones. Palpatine lo manipuló, sembrando en su mente la idea de que todos lo habían traicionado. Primero los Jedi, luego Obi-Wan y finalmente Padme. Anakin dejó de confiar en todos y cuando por fin se dio cuenta de que todo había sido una mentira, ya era demasiado tarde. Se cerró así una profecía autocumplida. Por miedo a perderla, lo perdió todo. George Lucas dijo que la historia de Anakin es una tragedia sobre alguien que no supo dejar ir. Y es verdad, Anakin lo tenía todo. Amor, amistades, talento y un futuro brillante. Pero su miedo a perder lo llevó a tomar decisiones que, en lugar de proteger eso que amaba, terminaron por destruirlo. Al final, Palpatine dijo una verdad. Fue Vader quien eliminó a Padme. Porque cuando por fin podía haberla elegido, cuando podía haberse ido con ella y dejar todo atrás, no lo hizo. Eligió pensar en sí mismo, en su miedo y en su dolor. Padme no tenía miedo. Ella estaba dispuesta a aceptar lo que viniera, incluso la muerte. Pero Anakin no podía. Él no estaba luchando por ella, sino por no volver a vivir el dolor de perder, por no sentirse otra vez débil e impotente. Salvar a Padme era como un intento de corregir su pasado, de reparar lo que no pudo
pudo hacer con su madre y con los demás que fue perdiendo. Pero en vez de aceptar que no todo se puede evitar, eligió creer en una promesa falsa. Y es fácil entender su conflicto. ¿Quién no tiene miedo de perder a las personas que ama? ¿Quién no ha sentido que haría lo que fuera por evitar ese dolor? Pero quizás ahí está una de las lecciones más importantes del viaje de Anakin hacia Darth Vader. Cuando dejamos que el miedo nos controle, podemos terminar haciendo justo aquello que queríamos evitar. Las intenciones de Anakin eran buenas. Quería proteger y quería salvar. Pero como advirtió Yoda, el miedo lleva a la ira al odio y el odio al sufrimiento. Y eso fue lo que ocurrió. Anakin terminó sufriendo y en ese sufrimiento arrastró a los demás, porque no pudo aceptar que amar también implica aceptar la posibilidad de perder. Aferrarse con miedo puede llevarnos a lugares muy oscuros. Aceptar la pérdida, aunque duela, es, irónicamente, la única forma de encontrar paz. Y la gran ironía es que al final de esta trilogía, Vader terminó exactamente donde empezó. Surge como el eterno esclavo. Primero fue esclavo literal en Tatooine, luego esclavo de su miedo a perder y de su necesidad de aprobación, y finalmente del lado oscuro y de Palpatine. No solo perdió a las personas que más amaba, sino que también terminó como empezó, siendo un esclavo, solo que esta vez por decisión propia. Pero su historia no termina ahí, porque incluso en la oscuridad más profunda todavía existe una posibilidad de redención. Y Anakin, el mismo que cayó por miedo, algún día encontrará el valor de mirar ese miedo de frente y hacer lo correcto.